Vamos a ver la prueba de que 1 más 1 es igual a 2, pero primero vamos a poner un poco en contexto qué significa cada cosa, porque en matemática todo es importante, absolutamente todo. El 1, el más, el igual, el 2 son símbolos que tenemos que habría que decir qué es cada uno. Por ejemplo, el igual nos está diciendo que lo que tenemos del lado derecho es lo mismo que lo que tenemos del lado izquierdo. El 1, el 2, el más, son símbolos que nosotros ya tenemos un conocimiento natural. Sabemos a qué asociarle 1 a una unidad, 2 como dos unidades y el más justamente es la operación que hace la suma. Pero en el fondo no dejan de ser símbolos. Para que todo esto cobre vida hay que meterlo en un contexto, en el contexto de una teoría matemática. Y para eso tenemos que tener la noción de, por ejemplo, lo que es una demostración o lo que son los axiomas. Ahora, ¿qué es un axioma? Son sentencias que asumimos como verdad, son suposiciones. Y de estas suposiciones, uno a través de demostraciones, que no dijimos qué son, puede deducir teoremas o proposiciones que son otras sentencias que son verdaderas, pero que no asumimos que son verdaderas porque sí, sino que vienen de los axiomas. De estos no explicamos de dónde vienen, estos sí, vienen de los axiomas. A los axiomas le atribuimos un valor verdadero porque sí. Por supuesto, los axiomas están construidos de cierta forma de que podamos obtener ciertas verdades que nos interesan. No cualquier cosa va a ser un axioma en relación a lo que necesitemos, pero no vamos a tener que demostrarlo. Para eso, entonces, digamos, ¿qué es una demostración? Es una secuencia de deducciones de pasos lógicos usando la información de los axiomas y de los teoremas para obtener una nueva verdad que puede formar parte de un nuevo teorema o una nueva proposición. Entonces, para salirnos de lo puramente abstracto, vamos a definir el contexto. Vamos a tomar los axiomas de Peano. Tenemos un video sobre los axiomas de Peano, pero ahora vamos a describirlo de forma abreviada. Los axiomas de Peano nos dan una definición para los números naturales, justamente el contexto en el cual quisiéramos demostrar 1 más 1 es igual a 2. Así que uno puede hacerse la idea que los axiomas tienen que ser tales que uno pueda llegar a demostrar esta verdad tan intuitiva, como también el resto de las verdades intuitivas que usamos en el día a día. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son estos axiomas. Vamos a necesitar unos símbolos, el 0, el más, S, también usaremos el igual ya mencionado y algunas letras X, Y. Primer axioma nos dice que para cada X y para cada Y, vamos a ponerle comillas para distinguirlo de este Y del texto, tenemos que S de X es igual a S de Y si solo si X es igual a Y. Entonces acá aparece el igual, aparece el sí solo sí. Sí solo sí implica verdad de los dos lados. Implica que si la parte izquierda es verdad, entonces la parte derecha es verdad. Y si sabemos que la parte derecha es verdad, entonces implica que la parte izquierda es verdad. A diferencia de que si tuviéramos solo una flecha para un lado, implicaría si sabemos este lado, implica que este lado es verdad, pero no nos dice nada de que si sabemos a priori que esto es verdad, no sabemos si este lado va a ser verdad. Por lo tanto, nos está diciendo que siempre que esta igualdad valga, va a tener que valer esta igualdad. Y acá tenemos la expresión de una función. Nos está diciendo que si x es igual a y, entonces también s de x es igual a s de y. No sabemos qué es x ni tampoco sabemos qué es y, pero nos está diciendo que si vos le aplicás s a x y le aplicás s a y, las dos cosas siguen siendo iguales. Ya veremos que va a ser s. 2. Para cada x tenemos
que o bien x es igual a 0 o existe y tal que x es igual a ese y. Esto es un poco más complicado, pero lo vamos a explicar. Esto nos está diciendo que para cualquier número, en principio, va a valer o que es 0, y si no es 0, lo que va a pasar es que va a existir otro número tal que al aplicarle el s nos da ese mismo x. Esto es una propiedad que caracteriza a cualquier número. Nos está diciendo o es 0 o va a tener que cumplir esto. 3. No hay x que cumpla que ese x es igual a 0. Así que ningún número le va a pasar que al aplicarle s nos dé 0. Tal vez ya puedan ir adivinando de qué se trata el s. Vamos con el 4. Para cada x y para cada y, tenemos que x más y es igual a y más x. Esta es la propiedad conmutativa. 5. Para cada x, tenemos que x más 0 es igual a x. 6. Para cada x, vamos a ponerlo así, y para cada y, tenemos que x más si es igual a sx más y. Entonces, para que no quede en la nebulosa, vamos a decir que está representando s. S de x se puede decir que es x más 1, el sucesor. Por ejemplo, el 1 nos está diciendo que para cualquier x, para cualquier y, si nosotros tenemos dos números que son iguales, entonces los sucesores tienen que ser iguales. Esa es la propiedad de cuando tenemos una igualdad. 3 igual a 3 implica que 4 igual a 4, pero 2 no es igual a 3, por lo tanto 3 no es igual a 4. Una de las verdades que tenemos que asumir. Después el 2, para cada x tenemos o que x es 0, recordemos que estamos en el contexto de los números naturales, el 0 y todos los positivos, o es 0 o es el sucesor de alguien. Eso también. Si no es 0, supongamos 1, es el sucesor de 0. 2 es el sucesor de 1. Ahora, el 0 dentro de los naturales no tiene ningún sucesor. Digamos, no hay nadie a quien aplicarle, sería el menos 1, pero estamos en naturales. Así que esto claramente es una propiedad que define a los naturales, que el 0, por ejemplo, no tenga sucesor. Pero eso está dicho en el tercero, no hay x tal que es x igual a 0. ¿Por qué el 2 y el 3 están si parece que del 2 se puede deducir el 3? Lo que pasa es que el 3 no está en 2. 2 simplemente nos dice o que es igual a 0 o que es el sucesor de alguien. Pero no nos está diciendo que el 0 no tiene sucesor. Es decir, que el axioma 2 en realidad lo importante es esto, decir que todos lo podemos escribir como sucesor de alguien y el caso x igual a 0 lo vemos después. ¿Cuándo? Bueno, en el 3. No tiene sucesor. Acá estoy hablando del sucesor como si fuera el anterior cuando tendríamos que hablar del que viene después. Pero bueno, podemos decir que el 0 no tiene a nadie el cual suceder. Luego tenemos la conmutatividad, pero esto está hablando del signo más. No habla de la función sucesor. Lo mismo, acá x más 0 igual a x está caracterizando el 0. Alguien para el cual podés usar la suma y te sigue manteniendo el mismo, el que tenemos a la izquierda, sería el mismo x de los dos lados de la igualdad. Y el último sí es importante porque nos dice que para todo x y para todo y, si nosotros le sumamos, si hacemos x más s de y, es igual a s de x más y. ¿Qué es lo que significa esto? Si a cualquier número le sumamos el sucesor de y, es lo mismo que hacer el sucesor de x más y. Esto viene, si lo pensamos como x más 1, es que si nosotros tenemos x más, sería y más 1, es lo mismo
que x más y todo más 1. Es decir, nos está otra vez caracterizando el S, nos está diciendo que simplemente es tomar el que está delante. Alcanza con tomar el que está delante de uno de ellos en vez de tomar el que está delante de la suma de los dos, ¿no? Y después sumar el otro. Es importante aclarar que no es que uno primero dice quién es S y después hace los axiomas. Digamos, eso sería la forma para construir los axiomas. Pero lo que tiene que ocurrir es que de los axiomas uno llegue a quién es S. Lo está justamente caracterizando. Y de hecho ni siquiera tenemos el 1 ni el 2 en todo esto. Los tenemos que definir. 2 va a ser el sucesor de 1 y 1 es el sucesor de 0. Y el sucesor de 1 podemos escribirlo como el sucesor del 0. El que le sigue al 0 es el 1 y el que le sigue al 1 es el 2. Esto nos sirve para demostrar que 1 más 1 es igual a 2, ya que ahora sabemos que tenemos que hacer sucesor de 0 más sucesor de 0 igual sucesor del sucesor de 0 con el igual y más definidos como dijimos antes. Así que vamos con la demostración. En el primer paso vamos a usar el axioma 6. Para cada x, para cada y, x más si es igual a sx más y, pero vamos a usarlo con S0 y el i igual a 0. Podemos ver, del lado izquierdo ponemos donde está el x, ponemos S0, y donde está el i, ponemos 0, por eso nos queda de esta forma. Ahora usamos axioma 5. Para cada x, x más 0 es igual a x, así que x ponemos S0, más 0 nos da S0. Hasta ahora hicimos cosas completamente permitidas, usar las reglas, los axiomas. El 5 y el 6, por supuesto, tomando el x y el y que queramos, porque cada vez que dice para cada x o para cada y, es que podemos usar cualquiera y nosotros usamos el S0. Y vale la pena destacar otra vez que estamos usando sucesores y el 0, cosas que también aparecen en los axiomas de Peano. El 1, el 2 no aparecen, simplemente los definimos en términos de cosas que sí aparecen en los axiomas. Vamos a escribir ahora el tercer paso. S0 más 0 igual S de S0. Ahora vamos a decir de dónde viene esto. Tomamos el axioma 1, que para cada x y tenemos que, si esto es igual, los sucesores son iguales, y se lo aplicamos a la segunda deducción. Así que el sucesor de todo esto es igual a sucesor de todo esto. Eso está escrito en 3. Paso 4. Vamos a tener en cuenta primera deducción y la tercera. Tomamos la parte izquierda de 1, S0 más S0, y esto es igual a esto que está acá. Pero esto que está acá es lo mismo que tenemos en 3 acá. Así que en el fondo termina siendo igual a S de S0. Pero justamente esto lo habíamos llamado 1, esto 1 y esto nos dio 2. Y esto es justamente lo que queríamos probar. Sucesor de 0 más sucesor de 0 nos da el sucesor del 0. Eso es 1 más 1 es igual a 2 y queda demostrado. Pero es muy importante destacar otra vez, en el contexto de los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano son esta mínima cantidad de verdades que nos sirven para definir a los números naturales y todas sus propiedades. Este es el contexto en el cual se puede hacer. Si nosotros cambiáramos todo esto, tal vez no se pueda demostrar que 1 más 1 es igual a 2, y de seguro no nos va a definir a los números naturales como los utilizamos. Uno podría cambiar alguno de los axiomas y llegar a que 1 más 1 no sea 2. Así que es simplemente una cuestión de definir bien el contexto. Así que en el contexto de los números naturales, en el contexto de los axiomas de Peano, la demostración de 1 más 1 es igual a 2 queda de esta forma.